A tiempo ni de vivir, coño. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Hola. Ahí me dijo Sánchez que se estaba por conectar, así que hoy les da la clase él. Eh, Creo que estaban viendo a las 5, ¿no? Yo el jueves pasado en realidad no estuve en la clase, pero si no me equivoco estaban viendo derechos y deberes, o nada que ver. Sí, ok. Hola Dani, sí, habíamos empezado a ver las 5 y no sé si hoy terminaríamos con las 5 creo, o continuaríamos. Sí, asumo que sí, pero bueno, ahora ya nos va a decir bien el doctor, porque yo le pregunté y me dijo que se conectaba nada. Ahí Nati les está dejando en el chat un WhatsApp para que, no sé si estuvieron todos presentes en la clase de ayer lo que dijo Damián respecto de las grabaciones y demás, porque se iban a ofrecer algunos a grabar las clases y a subirlas. Ahí está Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien? ¿Usted? Bueno, bien, empezando. Tenemos ya conectados varios 62, veo que tenemos más o Sí, menos. Bien, sí, aproximadamente eso. bueno, si te parece ya damos inicio a esto, ¿m? Bueno, que es llamarle derecho al trabajo y la seguridad social. Vamos a continuar con la unidad 5, que bárbaro. es
sin lugar a dudas o constituye la columna vertebral de todo reclamo laboral, habida cuenta que tanto los derechos de una parte se convierten en deberes y a la inversa, y es el producto de todos reclamos, tanto en sede administrativa o judicial, habida cuenta que el incumplimiento por parte del empleador genera un derecho al trabajador y a la inversa. Por eso habíamos dicho que era el núcleo o que constituía, digamos, el marco en el que se desenvolvía los conflictos, el diálogo y la extinción en el derecho laboral. Para que los chicos se vayan ubicando, recordarán que la ley de contrato de trabajo está dividida en títulos, y cada uno de los títulos está dividida en capítulos, y cada uno de los capítulos en artículos, y este es el título segundo, que arranca a partir del artículo 21, es uno de los más extensos, habida cuenta que culmina en el artículo 89, y ahí comprende todo el abanico de derechos y deberes de las partes. Y cuando estuvimos hablando con relación a los derechos del empleador, haciendo un breve paneo para que ustedes se ubiquen, habíamos hablado del poder de organización que tiene el empleador, el poder de dirección, hablamos del poder disciplinario, y que nos quedaba pendiente el ius variandi, o la facultad que tiene el empleador a los efectos de modificar el contrato de trabajo siempre que no alcance o aborde cuestiones esenciales que puedan causar un perjuicio al trabajador. Con respecto a este punto en particular, el ius variandi, que es un punto central dentro hasta el artículo 89, a partir del 90 empieza las distintas modalidades del contrato de trabajo, por la pregunta que me hace ahí en el chat. Con relación al tema del ius variandi, yo le decía que es un tema central, que lo indicamos dentro del programa, y que nosotros tenemos un trabajo específico realizado con el doctor Massa, que lo voy a trabajar solamente al ius variandi. Por ahora voy a terminar todos los derechos y deberes del empleador, y a su vez todos los derechos y deberes del trabajador, que es el sinnúmero donde genera disparador de distintas situaciones. Habíamos hablado del tema del poder de dirección, del poder de organización, y terminamos hablando lo relativo al poder disciplinario, que yo les hice saber que el poder disciplinario como tal actúa como un correctivo, y que la última ratio, según el legislador, es la extinción del contrato de trabajo, pero la prioridad es la continuidad del mismo. Por eso hicimos mención que la legislación argentina, si bien habla de lo relativo a suspensión y extinción, o cesantía, mejor dicho, la jurisprudencia argentina y la doctrina ha generado como fuente, y basándose en los usos y costumbres, el apercibimiento del llamado de atención, que es aquel que se aplica para aquellas sanciones, para aquellas faltas que son leves o que significan solamente un correctivo mínimo para el trabajador como tal. Recorrimos también cómo debía ser la sanción o la notificación, que debía ser por escrito,
que debía tener justa causa y que tenía que tener fecha cierta. De acuerdo a todo ello a lo que establece el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también hicimos hincapié que el trabajador tiene la facultad, en ese caso, de poder impugnar, si se quiere, esa sanción, y que la ley establecía, si bien 30 días para impugnarla, yo lo que le dije que en los usos y costumbres o en la práctica del ejercicio de la profesión, lo que se hace es que cuando es notificado en forma fehaciente, que es de carácter recepticio, el trabajador tiene 48 horas para contestar, rechazando esa sanción o impugnando, rechazando el hecho que le imputa, y sin perjuicio de lo cual tiene 30 días para iniciar la acción administrativa o judicial. Y que la doctrina estaba dividida en el sentido de que hay quienes entienden que una vez impugnada esa sanción mediante la contestación con un telegrama, correría el plazo de la prescripción de 2 años para impugnarla administrativa o judicialmente. Y otros, en el cual yo me enrolo, entiendo que eso debe ser dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, que tiene que darse la acción administrativa o la acción judicial. Hasta ahí habíamos llegado. Di un paneo general y escueto de la clase anterior. Si no tienen dudas, si quieren preguntar algo, me dicen, y si no, de lo contrario, continúo con el dictado de lo correspondiente al día de la fecha. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, profesor, ninguna. Bien, gracias. Por lo menos hay un sobreviviente que contesta, porque no me contesta nadie, entonces No, hay uno que... en el chat tampoco por el momento hay dudas. Bueno, se ve que venimos con un nivel de capacitación excelente, porque entienden todo, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Mejor, que sigan así. Esperemos que sigan así, entonces los parciales y todo va a ser solamente un trámite. Va a ser solamente ir a poner la nota, nomás y firmar el acta, después ya va a estar todo aprobado. Bueno, chicos, hecho el comienzo de la charla, y retomando con respecto para cerrar lo del poder disciplinario, ustedes recordarán también que habíamos hecho mención de que también puede haber dentro de toda organización o de toda empresa, que habíamos hablado, que se dividían en establecimientos, sucursal, etcétera, etcétera, puede haber un reglamento interno. Y en ese reglamento interno, a su vez, puede haber también relacionado lo relativo al poder disciplinario. De igual manera que un convenio colectivo de trabajo puede llegar a tener algún procedimiento especial con respecto a la aplicación de una sanción, de un apercibimiento o de la extinción propiamente dicho. En ese caso, debe respetarse lo que dice el convenio colectivo de trabajo, porque acuérdense que siempre la normativa, es decir, la ley de contrato de trabajo es la ley marco, pero por encima de ello o como contemporánea a ella puede haber otro tipo de normativas que convivan con el régimen disciplinario propiamente dicho. ¿Les quedó claro con respecto al régimen disciplinario? Entonces entendieron cómo es la impugnación, cuáles son las sanciones que se aplican a la legislación argentina, cuál fue incorporada por la jurisprudencia y el límite máximo que puede tener un trabajador dentro del, que no es del año calendario, sino de la primera, desde el día de la primera sanción, es 1 año. Es decir, que si la sanción se la aplicaron el día de hoy, 30 de marzo del 2021 hasta el 29 de marzo del 2022, se van a computar todas
suspensiones que tenga ese trabajador. Y llegado el momento, si llega a superar los 30, genera la cesantía del mismo. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a hablar de los deberes del empleador. ¿Cuál es el primer deber que tiene el trabajador? Sabemos que es poner su capacidad de trabajo a disposición del empleador. El empleador, la primera obligación principal que tiene es el de pagar la remuneración. Expresamente lo establece el artículo 74 de la Ley de Contrato de Trabajo, y a su vez tiene también la obligación de dar ocupación. ¿Qué quiere decir? Que si en el supuesto caso que el empleador abone la remuneración, pero no da trabajo, no da ocupación, el trabajador puede considerarse despedido porque no le otorgan la actividad correspondiente, cosa que dudo que ocurra en la Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, la ley establece eso. Yo calculo que últimamente el que encuentra trabajo en este momento en la Argentina va y lo devuelve, como tenemos la mentalidad en este momento. Pero bueno, el legislador establece eso, que también puede darse por despedido en el hipotético caso de que no le den ocupación. Dentro también de los deberes que tiene el empleador como tal, está dado precisamente lo relativo a las obligaciones cuando termina el contrato de trabajo por cualquier medio, y es la de otorgar el certificado de trabajo, en el cual se debe determinar lo relativo a la capacidad e idoneidad que adquirió ese trabajador bajo esa relación de dependencia, que es distinta a la certificación de servicios y remuneraciones que conforman lo que se llaman los aportes que debió hacer ese empleador a raíz de las retenciones que le hizo al trabajador para que el día de mañana pueda acogerse al beneficio jubilatorio, que está dentro de lo relativo al tema de los deberes. O sea, no solamente tiene una obligación de abonar la remuneración, sino que tiene la obligación de dar ocupación, tiene la obligación de dar el certificado de trabajo cuando termina la relación laboral y de dar la certificación de servicio. El certificado de trabajo, extinguido el vínculo laboral, el empleador lo tiene que otorgar a los 30 días hábiles de terminado el vínculo laboral, independientemente de la forma que haya extinguido el vínculo laboral. Y en el supuesto caso de que ese empleador no otorgue el certificado de trabajo y el trabajador hubiera intimado en forma fehaciente, tanto por lo que establece la ley 25345 como lo que establece el decreto 146/01 en el artículo 1, si intima por 2 días y no lo entrega, le corresponde una indemnización a ese trabajador en perjuicio del incumplimiento del empleador de 3 sueldos. Por eso es fundamental lo relativo a esta obligación de dar que establece el artículo 80, que es el certificado de trabajo. También otra obligación punitiva y económica es lo que establece el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que en el caso que haya estado la relación laboral vigente y el empleador hubiera hecho los descuentos correspondientes, pero no hubiera hecho los aportes a la AFIP, a la obra social o a la actividad sindical, puede a su vez caberle una multa que va a generar un dividendo a favor del trabajador. Y a su vez, por último, tenemos lo establecido por la ley 24576. Esta ley 24576 viene de la rama del sindicalismo y es un anexo que se incorpora en el año 95 a la Ley de Contrato de Trabajo, en el cual ordena la capacidad, o sea, la capacitación a los trabajadores
que por culpa que tiene que otorgar el empleador como tal. Y en ese tiempo, o sea, y al culminar la obligación, al terminar la relación laboral, tiene que estar volcada esa capacitación que se le brindó también en el certificado de trabajo. ¿Les quedó claro el deber? ¿Cuáles son? El primer, vimos, pago de remuneración, deber de ocupación, obligación de dar certificado de trabajo, obligación de haber hecho los aportes y obligación de la capacitación que establece precisamente la ley 24.576, que es anexada después del artículo 89. ¿Alguna duda con respecto? Si no, continúo con el dictado de la clase. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Algún inconveniente? ¿Entendieron con respecto a cómo juega el deber de ocupación? Esto que le acabo de explicar y si lo asimilaron en cuanto a su capacitación como tal, constituye uno de los reclamos que se deben incluir en toda acción judicial, habida cuenta que el incumplimiento de la entrega del certificado de trabajo genera automáticamente 3 sueldos a favor del trabajador, siempre que se haya intimado, como expresamente lo dice la ley y el decreto. Y a su vez, el artículo 132 bis, que también es una incorporación, establece que en caso de incumplimiento de que no haberse realizado los aportes, se obtiene una multa pecuniaria a favor del trabajador. Después tenemos los deberes de prevención que tiene el empleador como tal. Acá está netamente vinculado precisamente al tema de ley de higiene y seguridad, no solamente por la ley 19.587, que es la que expresamente trabaja el tema de higiene y seguridad, y su decreto reglamentario 351 del 79, sino también que el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que fue modificado por la ley 27323 allá por el año 2016, estableció también una situación que en caso de que hubiera riesgo para la vida del trabajador, puede hacer retención de tareas. Y también acá lo que tienen que tener en cuenta, que es lo que hoy está muy de moda, es lo relativo al moving, al acoso laboral, a los daños psicofísicos, a la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, que tiene como consecuencia la protección, o sea, se relaciona con el principio protectorio de la ley de contrato de trabajo. ¿Entendieron con respecto a esto? Si alguien puede leer el artículo 75 para ir viendo cómo juega el régimen de seguridad en la ley de contrato de trabajo, bienvenido sea. Yo leo, profesor. Buenas tardes. Bien, lo escucho. Deber de seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias. Disculpe, la escucho muy baja. ¿Se puede acercarse más? Porque la escucho a ver, muy ahí baja. ¿Me escuchan? Ahí la escucho perfecto, sí. Vamos. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. ¿Sigo? Sí, sí. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiere configurado el incumplimiento de la obligación mediante constitución en mora o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar
el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca. Muy bien, gracias. Lo que acaba de leer la alumna es de suma importancia, habida cuenta que el legislador vuelve a poner en vigencia lo que la primera ley de contrato de trabajo, la 2744, en su originario artículo 75 establecía, que era que en caso de peligro podía hacerse retención de tareas. Con la modificación de este artículo 75 hasta el año 2016, no existía dentro de la legislación argentina la facultad del trabajador de retener su capacidad de trabajo independientemente de que hubiere un riesgo de vida. ¿Qué ocurre? Con la incorporación de esta nueva normativa, que ya le digo que si bien en el año 74 estaba vigente, después se derogó y recién se vuelve a incorporar en el año 2016, el trabajador, en caso de que exista un peligro inminente para su vida, ya sea por la amenaza, por ejemplo, de la caída de una pared donde está prestando tareas o del riesgo de vida, lo primero que tiene que hacer es intimar al empleador a los efectos de que corrija ese riesgo de vida. Una vez intimado el empleador y no resuelta la situación que fue planteada por el trabajador, es lo que se llama la constitución en mora. Y habida cuenta de ahí, el trabajador puede ejercer el derecho de retención de tareas. Lo mismo ocurre en el caso de que la autoridad administrativa laboral haya declarado la insalubridad en el lugar donde se presta tareas, es decir, por ruidos molestos o por la utilización de químicos que son nocivos para la vida del trabajador. Intimó a que se redujera o que se protegiera tal situación, no fue cumplimentado como tal, el trabajador puede hacer retención de tareas. De igual manera, es en el caso de que si el trabajador, para cumplir el objeto de la actividad, acuérdense que vimos objeto lícito, objeto ilícito, objeto prohibido, no le es entregado los elementos para llevar a cabo esa función para la cual fue contratado, previa intimación puede hacer retención de tareas. Esa retención de tareas, ¿qué significa? Que el trabajador no tiene la obligación de concurrir a trabajar y que va a gozar de los emolumentos hasta que les sean repuestos, es decir, queda eximido de cumplir el débito laboral habida cuenta de que hay un incumplimiento por parte del empleador y que pone en riesgo la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Esta situación, que puede ser individual, no significa tampoco, es independiente de una acción colectiva que puede llevarse a cabo por un derecho de una acción, una medida de acción directa, en el hipotético caso que la entidad sindical vea que está en riesgo todo el sector de sus afiliados y el empleador se rehúsa a solucionar esa situación. Quedó comprendido cómo juega el deber de prevención, cómo juega el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo tenemos que relacionar con la Ley 19.587 y el decreto reglamentario 351 del 79. Y también es menester, ya hilando más fino, que
el Estatuto del Trabajador Rural 26727, en el artículo 45, también establecía ya en el año 2013 el derecho de retener tareas por el trabajador agrario en el supuesto caso de que su vida corriera riesgo al prestar la actividad. ¿Quedó claro el tema de prevención? ¿Cómo Sí, profe. juega en la legislación argentina? Perfecto. Bueno. Una consulta antes de que siga. ¿Esta intimación al empleador la tiene que hacer sí o sí el trabajador o de alguna manera puede intervenir el sindicato para que el empleador acomode esa situación o ese contexto en donde el trabajador presta tareas? Claro. Yo al término, no sé si recuerda, al término de lo que dije precedentemente, había dicho que es un derecho individual lo del trabajador en ese sentido, en cuanto hay un riesgo de vida, pero en el supuesto caso de que el riesgo de vida sea en una empresa que genera, que tiene gran cantidad de empleados, en ese caso lo que debe la entidad sindical es hacer una denuncia ante la Delegación de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, depende de qué provincia, primero intimando exhortando al empleador a corregir eso. De lo contrario, si no, puede hacer una medida de acción directa. Pero acá está bien su pregunta, ¿por qué? Porque esta es una medida de acción individual. Por eso destaco el artículo 75. No necesariamente tiene que intervenir la entidad sindical. ¿Entendieron? O sea, la entidad sindical es cuando es colectiva, pero acá la facultad de retención de tarea es individual. ¿Por qué? Porque es infungible, es personal y es intuito persona. Valió la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, por favor. Sí. ¿Me decía? Sí, este artículo, el de tomar medidas como el derecho de retención, ¿puede ser que la incorporación en el 2016 se vincule de alguna forma con el deber de prevención del daño que incorpora el Código Civil y Comercial, cuando dice que se tienen que tomar todas las medidas razonables para evitar un daño mayor, tanto en la persona como en los bienes? Mire, a ciencia cierta no les sabría responder si en la expresión de motivos de la incorporación de esta ley es ello. Habida cuenta que ya en el año 74, el original artículo 75 establecía el derecho de retener tareas por parte del empleador. Después, con la modificación del año 1976, se suprime una parte del artículo 75 y recién se vuelve a reinstalar en el 2016, pero les tengo que ser honesto, no leí la expresión de motivos de esta ley. Lo que sí entiendo que es ya en el año 2013, con la modificación del Estatuto del Trabajador Agrario, que era la 24248, que pasa a ser la 26723, lo incorporan también. O sea que es antes la modificación del código, pero su pregunta concreta no la sabría decir porque no leí cuál es el fundamento cuando lo incorporan en el Senado, ni lo que dice la Comisión de Trabajo en ese momento. Pero bueno, le di todos los antecedentes con respecto a la norma en sí. Hay una consulta en el chat que preguntan si la retención de tareas por parte del trabajador se da en la realidad. Sí, en la práctica. En la práctica, agotando las instancias, sí, porque acá el legislador le otorga todas las herramientas. Primero, tiene que intimar al empleador a que solucione tal situación. Es decir, lo intima y en su defecto, por un plazo perentorio de 48 horas. No hecho lo cual, ello constituye
en mora al trabajador, al empleador, y hace la retención de tarea. Anteriormente de la existencia del artículo 75, nosotros que defendiendo al trabajador lo que invocábamos a veces era la vieja redacción del artículo 1201 del Código Civil, pero era muy difícil que los tribunales locales accedieran a esa retención de tarea, máxime cuando teníamos un multifuero, es decir, que el mismo tribunal era civil, comercial, laboral y de minería. Ahora, bueno, se solucionó ese aspecto, pero antes de la reforma del 16 y con los multifueros era imposible que se accediera a este planteo. ¿Alguna otra duda? Profe, esto digamos a nivel preventivo, pero una vez que, relacionado con la pregunta de la compañera, una vez que opera el daño, sí obviamente corre una acción, o sea, está en cabeza del trabajador poder iniciar una acción por daños en base al derecho común. ¿No es cierto? Ah, no. No la veo tan... mire, a ver, puede intentar todas las aristas posibles, porque, como diría un expresidente que decía que la política era el marco de lo posible, pero judicialmente no lo veo viable, ¿me entiende? Porque... Y si ocurre en ese caso un daño, entonces, ¿qué opción le queda al trabajador? En ese caso va por... puede ser por si ocurre ¿qué ley tenemos para los accidentes de trabajo? Riesgos de trabajo. Va por la ley de riesgo de trabajo. ¿Usted por qué? Porque ¿cómo bien, claro. Porque, pero está bien, pero porque me parece excelente su planteo, porque es así como se aprende. Me parece bárbaro su inquietud. Y viene bien porque llegamos. ¿Por qué juega la ley de riesgo de trabajo? Porque ese accidente, ¿cómo se da? A ver, muy bien su idea, su pregunta, pero es para que aprendamos todo. ¿Qué dice la ley de riesgo de trabajo? Que en ese caso la ley tiene que ser preventiva y actúa como consecuencia o en ocasión del trabajo. ¿Me entiende? Entonces va por un accidente de trabajo propiamente dicho. ¿Me sigue? No lo saca por el derecho. Sí, bien. ¿Entendió? Más le digo, si la misma ley de la 26773 modifica a la 24557 y que es la ley de riesgo de trabajo, pero ya, o sea, no es para que se le pongan los pelos de punta, eso lo vamos a ver ya en su momento, ahora recién estamos hablando de los derechos y los deberes, estableció que obviamente es atacada en forma constante y permanente por el inconstitucional, que en caso de accionar por la opción tiene que ir por el derecho, tiene que ir ante el fuero civil y no el fuero laboral. Y ello generó el ataque de inconstitucionalidad porque se saca al trabajador de su fuero original, ¿me entiendes? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero me pareció inteligente la idea para su pregunta, para aclarar que no, que en este caso también tiene dentro del fuero laboral y dentro de la legislación laboral cómo ir cómo atacar ese accidente de trabajo. ¿Les quedó claro alguna otra pregunta? Sí, perfecto. Gracias. No, gracias a usted. En base a lo que recién dijo Winona, la ley de riesgo de trabajo, yéndonos para otro lado, es una pregunta chita. O sea, la responsabilidad en ese caso es de tipo subjetiva, porque en la ley civil tenés por el hecho del riesgo de la cosa o actividades riesgosas, y en eso claro, tenés exacto, sí, es objetiva, sí, pero
chicos, recién ahora le estoy enseñando a sumar. No me quieran empezar a sacar el logaritmo y a dividir. ¿Entienden? Porque vamos de mayor a menor. Perdón, de menor a mayor. Para que vayan. Yo por ahora le estoy diciendo, chicos, pueden hacer retención de tareas si ocurrió tal o cual situación. Después sí van a tener el abanico de posibilidades. Pero ¿qué ocurre? Primero tenemos que ver dónde están las falencias del empleador en el deber de ocupación. Acá la falencia es que no le dio los elementos de trabajo, no tomó los recaudos necesarios en el caso de que hubiera riesgo, y eso generó un accidente de trabajo que pueden ir por la 26.773. Nada más. Pero lo de la retención es lo que tienen que saber ahora, que se implanta a partir del 2016. ¿Les quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Si no, tengan en cuenta eso con respecto a la prevención, que juegan no solamente la norma 19.587, el decreto reglamentario, sino el artículo 75, y puede también actuar como disparador lo relativo a la ley de riesgo de trabajo, que es distinto a la enfermedad inculpable o al accidente inculpable. Pero no nos metamos en eso, porque todavía recién están conociendo los deberes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron el tema? Bien. ¿Me quieren preguntar algo más? Buenas tardes, profesor. Yo quería hacer una consulta respecto a esa intimación que hace el trabajador. Sí. ¿Tiene que fundarla o algo? O sea, ¿tiene que conocer el daño que se va a provocar o cómo se asegura el deber? Correcto, sí. Primero, el trabajador tiene que intimar en forma fehaciente, o sea, por escrito. Y segundo, lo que tiene que plasmar es la consecuencia o denunciar en forma clara, precisa y contundente la falencia que está denunciando. Es decir, que voy a hacer un ejemplo burdo, pero por ejemplo, a los trabajadores de Luz y Fuerza los envían para más fácil todavía, los empleados de la luz, de la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, los mandan a arreglar los cables y van en alpargata y con un destornillador. ¿Me entiende? Nada más. Entonces, para que se den cuenta, no le dan los elementos, entonces ahí tiene que intimar que los protejan con los elementos suficientes como para realizar las reparaciones, porque imagínense, si se sube, no cortan la luz, no ponen los elementos de seguridad correspondientes, obviamente va a generar un accidente de trabajo, y es en ocasión del trabajo. ¿Le quedó claro? Tiene que intimar fehacientemente. Sí, doctor, ahí entendí. Bien, bien. Ahora tenemos otro de los deberes, ya lo habíamos dicho, que es el deber de ocupación, que está dado precisamente por el artículo 78, que no viene, que es, ya lo vimos, y vamos a ver con respecto al tema de el deber de diligencia, que es el artículo 79. Si alguien me lo puede leer, le agradezco. Así vamos viendo cómo el legislador va hablando de todos estos temas. Bien. Profesor, si no se ofrece nadie más, yo puedo leer. ¿Me escuchan? Sí, sí. Deber de diligencia e iniciativa del empleador. El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte las que estuviese en su cargo como agente de retención, contribuyente u otra condición similar. Muy bien, gracias.
el deber de diligencia que bien acaba de leer la compañera se relaciona precisamente tanto con el artículo 132 bis con respecto a los aportes, a las contribuciones con relación a la obra social, al aporte sindical, como también con relación al certificado al certificado de trabajo, que es la obligación que tiene que entregar el empleador al término de cada relación. O sea, que ustedes siempre cuando fundamenten la normativa siempre incluyan, no solamente, como le digo, todos los días, lo de la Constitución Nacional, lo de la Constitución Provincial, los distintos principios rectores, sino también el deber de diligencia y el deber de cumplir con las normas de higiene y seguridad siempre van a estar plasmados en el reclamo laboral. Porque, ¿qué pasa? El reclamo laboral siempre, en el fondo, demuestra un incumplimiento por parte del empleador de estas normativas que estamos diciendo. ¿Me entienden? Por eso hice hincapié con el tema de diligencia. Después, otro de los deberes que ya lo abordamos, pero simplemente hago mención, es relativo al el tema de la no discriminación. Esto ya hablamos cuando hablamos del principio no discriminatorio. Ustedes recordarán que hablábamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, en tanto igual remuneración por igual tarea, y hablamos todo también lo relativo al tema de que en algunos aspectos relacionábamos el artículo 81, que el empleador puede en algunos casos pagar una remuneración distinta cuando hay mayor laboriosidad o mayor dedicación por sentido común con respecto a otro trabajador en igual categoría, pero con un comportamiento distinto. Y ahí yo le cité distintos casos. Habíamos citado el de Rato contra Stani, que es un clásico. Después Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, y acá hay otro también ahora, Aguilar contra Terrabuzzi, y Monsalvo contra Chocolates Águila, todos relacionados a la Pascua, que son distintos casos que ustedes pueden observar que cómo juega el principio de respeto a la no discriminación por parte del empleador. Después, otro de los deberes que tiene está dado precisamente por el deber de indemnidad, que está dado por el artículo 76. Si alguien lee el 76, excelente. Lo leo, profe, si quiere. Sí, cómo no, lo escucho. Artículo 76. Reintegro de gastos y resarcimiento de daños. Bien. El empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por para el cumplimiento adecuado del trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo. Bien, ¿qué ocurre? Puede darse la situación de que en determinados casos el empleador le haya solicitado al trabajador que para cumplir una determinada tarea incorpore o aporte bienes que son de su pertenencia, y como consecuencia de ello tuvo un deterioro o tuvo una situación tal que le generó un perjuicio al trabajador. Entonces, en forma excepcional, la ley establece que tiene que hacerse por parte del empleador un resarcimiento en ese sentido. De igual manera, con respecto al caso de la vivienda, o en su supuesto caso de que haya una prestación laboral que requiere la misma, tiene que ser absorbido por el empleador como tal. Y después, otra de las deberes que tiene el empleador como tal
es lo relativo a la libre expresión, es decir, el empleador no puede obligar al trabajador a que practique una determinada religión o que él mismo lleve a cabo una determinada opinión política o lo que fuere. En ese caso, existe por parte de la normativa una sanción taxativa con respecto al comportamiento del empleador. Y por último, lo que le había dicho, que ya lo habíamos abordado con respecto a la capacitación, que estaba dado precisamente por la ley que lo incorpora a partir del artículo 89, que es la ley 24.576, que habla precisamente de la capacitación profesional, que traería, ¿no es cierto?, sería el último deber que tiene el empleador como tal. Si no tienen objeciones, ya daríamos por terminados tanto los derechos y deberes del empleador, y nos quedarían solamente abordar en un tema aparte el ius variandi, que lo vamos a hacer después de terminados los derechos y deberes del trabajador. Pero Profe, al empleador estaría terminado, salvo que dijo deber, bueno, la libre expresión, ¿y cuál era el otro? A ver, dije, el de deber de capacitación profesional, que está dado precisamente por la ley 24.576, que se incorpora con posterioridad al artículo 89 de la ley de contrato de trabajo. Si usted tiene una ley de contrato de trabajo nueva, fíjese que después del artículo 89 hay algo que hablan de capacitación o formación profesional. Fíjese, a ver si tiene la ley, fíjese que tiene que decir así. Sí, acá la tengo. Dice de la formación profesional. Claro, se agrega el capítulo 8, a continuación del artículo 89, y habla precisamente de la formación profesional. Son 4 o 5 artículos que habla que tienen que estar relacionados con el tema de la autoridad sindical, y tiene que otorgar la calificación porque lo relaciona con el artículo 80. ¿Les quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? No, esto profesor. Es todo lo relativo a deberes y derechos que tiene el empleador en la relación laboral. Ahora vamos con lo relativo al trabajador. ¿Qué deber fundamental tiene el trabajador? Poner su capacidad de trabajo a disposición del empleador. La contrapartida está dado precisamente por la remuneración. Esa remuneración, para ello lean el artículo 74, para ir entrando en tema con respecto al deber de percibir los emolumentos del trabajador. Lean el 74, por favor. Acá lo leo. El empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador en los plazos y condiciones previstos en esta ley. Perfecto. Bueno, allí cuando la compañera habló en el sentido de que el empleador está obligado a satisfacer los emolumentos o la remuneración, primero y principal, nunca, acuérdense, puede pagar una remuneración menor al salario mínimo vital y móvil. Segundo, que esa remuneración va a ser el piso, y por encima de él va a estar la categoría profesional, va a estar la antigüedad y distintos rubros que van a generar un mayor ingreso al trabajador. Y también la compañera leyó que tiene que estar dentro de los plazos legales en cuanto a la percepción de dicha remuneración. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la contratación, si ese trabajador ha sido contratado como jornalero, que es por día, tiene que cobrar la remuneración al término de la tarea. Si él le ha sido contratado en forma quincenal o en forma mensual, va a tener que percibir esa remuneración
a los 4 días hábiles de culminado el mes calendario. Es decir, si del 31 de marzo este trabajador ya tiene derecho a cobrar los haberes del mes de marzo, pero el empleador como tal tiene 4 días hábiles para pagar esa remuneración. Eso se está hablando precisamente de lo relativo al tema de la remuneración propiamente dicha. Después hablábamos con respecto al deber que tiene el empleador de dar ocupación y el derecho del trabajador de exigir que se le otorgue la ocupación como tal. Alguien que lea el artículo 78 con respecto a ocupación. Lo leo. Artículo 78, deber de ocupación. El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador fuese destinado a tareas superiores distintas de aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño si la asignación fuese de carácter transitorio. Se reputarán las nuevas tareas o funciones como definitivas si desaparecieran las causas que dieron lugar a la suplencia y el trabajador continuase en su desempeño o transcurrieran los plazos que se fijen al efecto en los estatutos profesionales o en las convenciones colectivas de trabajo. Bien, como ustedes han escuchado, dicha normativa comprende un sinnúmero de situaciones. Primero y principal es que en caso que ese trabajador hubiere sido asignado a una tarea superior a la categoría que viene cumpliendo, el legislador le otorga, ¿qué le otorga? Lo que habíamos hablado del principio de progresividad. ¿Qué era? ¿Se acuerdan lo que era el principio de progresividad? ¿Qué le otorgaba al trabajador? Un derecho adquirido. Un derecho adquirido. Exacto. El derecho adquirido entonces está precisamente en esta normativa que acaba de leer la compañera en el artículo 78. Es decir, hecho lo cual, si él cumplió una suplencia de 6 meses, un año, pero en una categoría superior, y después, dado por que su desempeño era por una eventualidad o por una situación excepcional, después no puede retrotraerse a la categoría inferior porque él ya tuvo un derecho adquirido, y por eso hablamos del principio de progresividad. ¿Me entienden? Entonces por eso hablamos la importancia y por qué recalqué tanto los principios rectores del derecho del trabajo, porque ahora empiezan a actuar como disparadores y lo vamos incluyendo en los casos fácticos que se les van a presentar a usted en la vida real. Y está dado precisamente uno de ellos por el deber de ocupación. Con respecto al otro rubro, respecto de seguridad, higiene, la protección, ya lo vimos en el artículo 75 cuando abordamos el tema del empleador, que en este caso el derecho que tiene el trabajador como tal es que intimar al empleador que realice las correspondientes correcciones para el desempeño de su tarea, en el caso que le otorgue los elementos de seguridad, o en el caso que le otorgue que cumpla con respecto al riesgo latente con respecto a donde se desempeña la actividad, etc. Con respecto al reintegro de gasto, también lo vimos, que fue el artículo 76, y tenemos precisamente, ahora vamos a hablar de lo con respecto a la protección que tiene el trabajador con respecto al derecho de invención. Si es alguien tan amable, ¿por qué por favor no lee el artículo 82?
Acá lo tengo, profesor. Bien, Invenciones perfecto. del trabajador. Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento, o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados son propiedad del empleador. Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. Perfecto. Gracias. Como ustedes pueden apreciar, la norma que acaba de ilustrarnos la compañera tiene tres vectores distintos. Primero, ella cuando empezó a hablar o leer la norma, hablaba precisamente de que el trabajador como tal había generado una invención y que fue independientemente de lo que le otorgó el empleador como tal, aunque dicho objeto generado por el trabajador haya sido con las herramientas del propio empleador. En ese caso, hablamos de lo que se llama invenciones libres, es decir, que es un derecho adquirido que tiene el trabajador como tal, sin perjuicio de ello, el empleador tiene derecho de preferencia para que se lo venda a él. Si quiere, lea nuevamente el primer párrafo para dejarlo bien claro cómo establece dicha normativa. Ahí lo leo. Bien, Las gracias. invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Bien, gracias. Ahí les quedó claro. Ese párrafo, hablamos de lo que se llama invenciones libres. Es decir, lo contrataron a Espíndola y descubrió un elemento fundamental, aunque él estaba en otro tema cuando estábamos hablando de las invenciones, y el trabajador tiene derecho a que ese invento sea de él. No obstante lo cual, el empleador lo puede generar, tiene derecho a preferencia. Entonces hablamos primero de invenciones libres. En el otro párrafo tenemos que hacer mención que a raíz de que esta situación de las invenciones pasa a generar ciertos conflictos por la diversidad de derechos, en el año 95 nace la ley 24.481. Por eso yo le decía, la ley 24.481, yo le decía lo siguiente, que la ley de contrato de trabajo, la 2744, era una ley rígida, es una ley obsoleta, y es una ley que necesita a todos gritos una modificación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Habida cuenta de que, como ustedes lo vienen aprendiendo a medida que vamos transitando el conocimiento de la ley, que tenemos disparadores de distintas normativas que son complementarias a esta. Pero ¿qué ocurre? El hecho de que uno no esté inserto dentro del derecho laboral, estas cosas a veces se nos escapan para cualquier reclamo. Entonces, el artículo 82 habla el primer párrafo con relación a las invenciones libres. Pero después, ¿qué ocurre? Puede ser que ese trabajador haya sido contratado por el empleador para el logro de una explotación, que vendría a ser como una cooperación, si se quiere, que estaría dado en el segundo párrafo del artículo 82. Y ahí lo que hablábamos precisamente es que el trabajador como tal va a recibir una compensación por parte del empleador
pero no obstante ello, esa invención de explotación es titular el empleador. Así que si puede leer, por favor, la última Bien, lo parte. leo. ¿La última Sí. o la segunda? Perdón, la segunda, me equivoqué yo. Sí. Bien, las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados son propiedad del empleador. Gracias. Ahí está, ahí cierra. O sea, ese es, hablamos porque precisamente es a la inversa de lo que dice el primer párrafo que hablamos de invención libre, hablamos de invención de explotación. De igual manera, también el tercero y último párrafo, hablamos de la invención que se llama invención de servicios. Precisamente es cuando el trabajador es contratado para ello. O sea, pero igual va a tener un reconocimiento como tal, pero lo establece precisamente la ley 24.481, en el cual, en el hipotético caso de que haya una venta sobre esa invención que prestó servicio el trabajador, él lo que puede tener derecho es lo que se llama a las regalías y que puede adquirir hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el artículo 82, cuando habla de las invenciones, lo podemos calificar bajo tres tipos: invención libre, invención de explotación e invención de servicio. Son las tres figuras que aparecen dentro del derecho del trabajo con respecto a la invención propiamente dicha del trabajador. ¿Les quedaron alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo más? Si no, continúo. ¿Cuál era la última, profe? Sí, invención de servicio. Es decir, yo lo contraté para hacer una tarea específica para ver si podemos generar o mejorar un determinado servicio o un determinado producto. Se logra el objetivo, pero es propiedad del empleador. El trabajador sí lo que puede llegar a tener un derecho en caso de que haya una regalía o lo que fuera, a pedir que tenga una compensación. Es la última parte del artículo 82, que Grisolía lo denomina como invención de servicio, que me parece bien la calificación que hace. Libre de explotación y de servicio. Otros directamente se refieren a la ley 24.481 y ahí lo dejan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos ya para terminar este tema, vamos a ir con respecto a lo relativo al deber. Nos quedaría el deber de fidelidad. Si alguien puede leer, por favor, el artículo 84 y de colaboración, que es lo general que viene a continuación. Bien. Lo leo. Sí, Artículo 84. Deberes de diligencia y colaboración. El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean. Bien, ¿qué ocurre? Acá cuando hablamos del deber de diligencia y colaboración, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que es una normativa amplia en el sentido cuando hablamos con respecto a la jornada, por eso habla de puntualidad, habla la dedicación con respecto a la característica, y estos artículos, el deber de colaboración, está netamente, y grábenselo, vinculado al deber de fidelidad, al deber de pérdida de confianza, al deber de cumplimiento de instrucciones y situaciones como tal. Por eso están netamente regulados, 84, 85 y 86. Porque ustedes cuando dicen, bueno, lo despidieron porque lo encontraron robando, lo encontraron que
dentro del control llevaba elementos que eran de la empresa. Entonces, usted va a decir, no, ¿bajo qué figura lo encuadro? Entonces lo va a encuadrar bajo pérdida de confianza, pero usted me va a decir, no, pero pérdida de confianza, la legislación no lo dice. Bueno, precisamente el deber de obediencia está dado precisamente por estas normativas. El 85, que es el deber de fidelidad, y el 86, que es el deber de cumplimiento de orden. Si alguien lo lee, por favor, así vamos cerrando. Leo. Al 85. Sí. Artículo 86. Cumplimiento de órdenes e instrucciones. El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso. Bien. Y lea el 85, ya que está. Artículo 85, deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. Bien, ¿qué pasa? Acá no lo quiero abrumar con todo el tema de la normativa, pero ¿qué pasa? Existe la ley 24766, que es la ley que habla precisamente de la confidencialidad de las informaciones y de los productos que se elaboran en una determinada explotación o en la determinada producción de algo. Por ejemplo, se trabajan con distintas fórmulas para la elaboración de alguna bebida o de algún producto o la forma de confeccionar tal o cual materia prima. Entonces, el hecho de que ese trabajador el día mañana realice una tarea similar o que haga una producción de la misma forma de que que efectúa el trabajo en la empresa, incurre precisamente en la violación del deber de fidelidad. Y se relaciona con el deber de no concurrencia, que es el artículo 88. Que alguien lo lea, por favor. Acá lo tengo. Deber de concurrencia. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste. ¿Qué quiere decir? Que en el hipotético caso, vamos a hacer un ejemplo burdo, que el trabajador, más que viene en Pascua, trabaja en una confitería y es el encargado de elaborar todo lo relacionado a los huevos de Pascua, el chocolate, lo que sea. Y en la casa también tiene una casa repostería de la misma situación. Entonces acá está dado precisamente el deber de no concurrencia. Es decir, habida cuenta que hay por parte del empleador del trabajador, una violación al deber de fidelidad, y ello se sanciona o culmina con una extinción por pérdida de confianza o abuso de derecho o infidelidad o falta de colaboración. Esto sería todo, en definitiva, todo lo relativo a lo que es esto lo que sería lo llamado deber de concurrencia. Y me queda por último, de no concurrencia, la responsabilidad por daño. El principio general establece que el trabajador no responde por los daños que ocasione en el desempeño de su tarea, salvo cuando él mismo hubiere obrado con dolo o culpa grave, o por lo menos hubiera realizado un sabotaje en perjuicio del empleador. Y esas dos consecuencias están dadas precisamente por el artículo
artículo 135 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece una excepción en el sentido de que se le puede descontar como único caso al trabajador hasta un 20% de su remuneración por encima del salario mínimo vital y móvil, y se lo debe, y ese descuento tiene que depositarse en una caja de ahorro abierta a tal efecto. En el supuesto caso que el empleador no hubiera iniciado la acción judicial dentro de los 90 días, ocurre que hay un plazo de caducidad. Esto sería todo lo relativo, entonces, jóvenes, a lo que son derechos y deberes del empleador, derechos y deberes del trabajador. Dejaríamos para la próxima clase solamente lo relativo a ius variandi, que esto tiene una temática distinta, habida cuenta que juega una medida de no innovar y que tiene que aprender cómo se es el planteo y cómo, porque por lo general lo que se confunde es el restablecimiento de las condiciones de trabajo con la medida de innovar. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en claro cuál es la diferencia de una y otra, y juega un procedimiento distinto, que es un procedimiento sumarísimo, que es distinto a la ley de procedimiento laboral. Si no hay alguna otra pregunta, si no hay dudas... Profe, una consulta. Sí. Con respecto a este último artículo, ¿cómo sería el caso, por ejemplo, en donde un trabajador sin culpa, por ejemplo, le genera un perjuicio tal al empleador que básicamente lo hace entrar en quiebra? Por ejemplo, no sé, es repositor en un supermercado y sin querer tira una góndola y estas empiezan a caer como una especie de dominó y termina siendo un desastre tremendo. En ese caso no habría una especie de intencionalidad por parte del trabajador, pero sí podría haber culpa, ¿no? Sí, a ver, lea el 87, a ver si se le aclara a ver lo que usted me quiere preguntar. A ver. 87, responsabilidad por daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de este, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. Claro, sería una culpa grave. El tema es que, ¿cómo sería la culpa grave? Saquemos, digamos, que no hubo dolo o culpa grave, o sea que, no sé, se iba mirando para otro lado y justo se tocó la góndola de los vinos, ¿no? Qué problema. Y bueno, tiró toda la góndola de los vinos abajo. Entonces lea el 135, ¿eh? Doctor, una pregunta. En ese caso de los daños hechos no a dolo, no con conciencia, ¿puede ser que, un ejemplo que se me cruza, podría ser que esté el trabajador arriba de una escalera y la escalera se le cierra, no sé, producto de qué, y producto de que se cierra la escalera se cae arriba de la góndola y rompe los productos? No es que él lo haya buscado, sino se le cerró la escalera, ¿puede ser así? Sí, pero en ese caso, muy bueno, muy ingenioso su ejemplo. En ese caso no hay dolo o no hay culpa de él. ¿Cómo lo...? A ver, estamos muy buena su idea. A ver qué dentro del derecho civil, que también lo usamos acá en forma supletoria, ¿qué sería en ese caso? ¿Qué figura utilizaría usted? Por ejemplo, en que se aplicó acá alguien esperaba que llegara la pandemia, esto no, esto vendría a ser... Un caso fortuito en ese caso. Exactamente, muy bien razonado, un caso fortuito, es un caso fortuito en este caso. No es que no hubo negligencia, directamente fue un accidente. Claro, exacto, se le cerró, entonces ahí, o sea, distinto es cuando existe la intención de cometer un daño o un perjuicio. En este caso fue un caso fortuito. Imagínense, estaba arriba de una escalera y vino una señora con un changuito y se lo llevó puesto, ¿me entiende?
y lo dejó en el aire al repositor, una cosa así. Bueno, estamos en esa situación. No obstante lo cual, a veces las interpretaciones o a veces los planteos para extinción de un contrato de trabajo, uno los ve desde una óptica como abogado, el empleador lo ve desde otra óptica como empleador y el juez interpreta otra cosa totalmente distinta. O sea, a veces siempre, chicos, es conveniente el hecho puntual que da lugar a un reclamo judicial que sea analizado, conversado o de 2 o 3 puntos de vista, porque hay a veces interpretaciones y más aún por consejo y por experiencia, uno a medida de que se va metiendo en el tema o en la defensa o en la elaboración de una demanda, de un hecho puntual, va perdiendo objetividad. Entonces siempre ves todas a favor tuyo. Y a veces es necesario que dicen, no, mirá, te pueden entrar por acá, te pueden entrar por allá, tal cual situación. Entonces ustedes siempre a veces es menester el sentido común y como apartarse del hecho y decir, bueno, a ver, lo que yo estoy viendo, lo verán, porque a veces después, una vez que ustedes ponen a rodar el vehículo, después retractarse es otra cosa. Entonces, el caso por ejemplo, de la responsabilidad por daños, se tienen que chequear o sea, ser muy fríos al momento de iniciar el reclamo. ¿Alguna otra duda? ¿Me quieren preguntar? Me parecieron interesantes y buenos los aportes que hicieron. Veo que por lo menos ya estamos tomando conocimiento y participando y estamos viendo, ya lo estamos viendo al derecho al trabajo de otra forma distinta. ¿Me quieren preguntar algo más? Si no hay... El daño, perdón, te interrumpa, el dolo y la culpa grave, entonces están como equiparados. ¿Cómo se identifica uno de otro? ¿Cómo se diferencia, perdón? Parece que estuvieran equiparados. Claro, es el caso concreto. Eso, ¿cómo lo resuelve usted? A ver, ¿cómo resuelve? ¿Mediante qué? Mediante la sana crítica. ¿Quién va lea de vuelta el artículo 87? Digamos que la culpa grave es más fácil, o sea, es como la figura más fácil de demostrar que el dolo. El dolo va a ser muy difícil de demostrar. Claro. En la culpa grave lo que podemos demostrar es que no hizo su trabajo de manera diligente y que eso es, o sea, manejando la posibilidad de que podía ocasionar un daño, directamente no hizo nada para evitarlo, y ahí estaría la culpa grave. Claro, lo que es mucho más fácil de encuadrar en la figura esa que en el dolo. El dolo es muy difícil de probar. Correcto. Además, una cosa, o sea, ustedes tienen que tener que estamos en una materia especial y en un fuero especial. Entonces, tenemos que despojarnos de la mente del penalista, de la injuria del derecho penal o del hecho del derecho penal para ponerlo en contexto del derecho laboral. ¿Me explico? Entonces, no tenga la injuria del derecho penal no es la injuria del derecho laboral. Y el dolo está dado en la intención o acreditar lo que pasa. Quien invoca en el derecho laboral, quien invoca un hecho, lo tiene que probar. ¿Me entiende? Acá es a la inversa. O sea, expresamente el derecho laboral, si yo invoco tal cosa, tengo que probar cómo fue. ¿Me entiende? Porque ¿qué va a hacer el empleador? El empleador me va a negar el hecho. Bueno, probalo vos. En base a ello tengo que convencer al juez y ser lo suficientemente hábil para que el juez interprete que lo que pongo de manifiesto en la demanda y lo replico con la prueba aportada y producida
es lo suficientemente verosímil para que me hagan lugar al derecho, a la demanda. ¿Alguna otra pregunta, joven? Si no, nos estamos viendo el próximo martes, si Dios quiere. ¿Algo más? O si no, damos por cerrado. No, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Felices Pascuas a todos. Igualmente para ustedes. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Adiós. Nos vemos. Felices Pascuas.